Muy bien, eso fue todo. Pero, como se ve, yo no le pido en ningún momento que él resuelva en un sentido u otro. No estoy traficando influencias con nadie. Yo no conocía al rondero Villalobos Zárate, porque ya estaba como 2 años fuera del Centro de Asuntos Interculturales. Pero sí conocía a Martín Castro y a otros con quienes habíamos suscrito el convenio. Entonces, perfecto. Al poco tiempo me entero que lo habían declarado infundada la casación, porque para que admitan una casación la pena tiene que ser mayor de 6 años. Y acá le habían puesto 5 años, 8 meses. Como ven, como ya casi para tender una trampa para que no prospere la casación. Pero bueno, la declararon infundada. Y miren, y en esto quiero ser franco y claro, Aldo Figueroa, que era el otro miembro de la sala, habíamos estudiado juntos la maestría de Ciencias Penales en San Marcos, aunque él después se fue a Alemania, pero ingresamos juntos. Teníamos amistad, sobre todo compartíamos inquietudes académicas, porque a la sazón yo soy profesor universitario, he escrito más o menos 20 libros sobre la materia y como más de un centenar de artículos especializados. Muy bien, entonces siempre hemos coordinado porque precisamente Aldo Figueroa es un académico muy interesante con su doctorado en Alemania, etc. Y tenemos amistad. Y nuestros Zapariachi obviamente teníamos amistad. Entonces, si yo hubiese querido que favorezcan, les hubiese dicho, pues, se trata de un rondero y vean ustedes, ¿sabe cómo pueden apoyarlo? Pero nada de eso. Yo solamente les hice llegar mi preocupación por cómo se estaría resolviendo el caso, pero no solo eso, mi preocupación o la preocupación de los ronderos que me visitaron. Entonces, como ven, ese es un acto a favor de la justicia. Hay que tener en cuenta que los ronderos pertenecen a una población o a un grupo poblacional altamente vulnerable, a quienes no se les reconoce debidamente el acceso a la justicia, el derecho de la defensa, y sobre todo son víctimas de desigualdad, de discriminación y sobre todo de abusos. Entonces, como ven, mi participación es a favor de la justicia, a que se resuelva el caso en justicia, para que la justicia se perfeccione, para que se acentúe o por lo menos se logre niveles mínimos de confianza de la población. No he actuado en ningún momento interfiriendo en la sala, como se dice en la denuncia. No he realizado tráfico de influencias, yo no conocía al rondero. El presidente de las rondas de San Martín viene a buscarme iniciativa de ellos y me expresan su preocupación. Para que haya tráfico de influencias, y en esto les pido su atención, para que haya tráfico de influencias, el hecho tendría que haber sido de este modo. Y yo presentarme al rondero condenado Villalobos Zárate y decirle, ¿sabes qué? Yo conozco a los jueces que están viendo tu caso y te puedo favorecer, y a cambio pedirle un donativo, una promesa, una coima. ¿Saben qué? Eso está absolutamente lejos de mi actuación, tal como lo he explicado y como está demostrado con los documentos en el informe escrito en el descargo que he hecho. Entonces, mire, por buscar hacer bien las cosas, por buscar el perfeccionamiento de la administración de justicia, atendiendo a que como fiscales tenemos el deber de velar por la recta administración de justicia, por buscar todo eso, por ejercer mi deber adecuadamente, por eso estoy aquí haciendo mis descargos. Por eso he sido casi ajusticiado. Obviamente, en ese momento, seguramente que fue comprensible, yo no voy a condenar a nadie también. En ese momento,
todo el que hablaba con Inostroza o salía en un audio era pasible de ser denunciado por organización criminal. Los denunciantes, no me refiero a los señores congresistas por si acaso, sino a los medios, a las redes privadas, a diversas personas, obviamente no sabían que era organización criminal, como acá lo ha expresado el doctor Rodríguez, pero ya todos pertenecíamos a la red de los cuellos blancos de El Callao. Y todos estaban súper asustados, porque seguramente que todos habían, o un gran número, habían conversado lícitamente con alguno de ellos, y ya temían ser involucrados en la organización criminal. Incluso acá mi abogado está un poco asustado porque me dice, no quiero que aparecer en la red de los cuellos blancos. Entonces yo le digo, mejor ándate para que no te vea, ya qué vamos a hacer. Porque hasta ahora todavía la gente está asustada. Porque ¿saben qué? Nosotros éramos lapidados. Una víctima de esa lapidación ha sido el doctor Chávarri. Y no sé por qué, pero yo también. Porque el doctor Chávarri, perdóname doctor que sea franco, el doctor Chávarri, cuando yo estuve postulando, a 3 días de mi entrevista personal, el doctor Chávarri me abrió una investigación por 5 delitos. Y yo no sé cómo, por eso doctor también la vida da vueltas, yo no sé cómo, al momento de al siguiente día, toda la prensa lo tenía. Falsamente me denunciaron y el doctor a 3 días de mi entrevista personal me abrió investigación por 5 delitos. Y esa resolución al siguiente día estaba en todos los medios. En todos los medios. ¿Con qué intención? Con que no me nombren, obviamente. ¿Por qué? Porque siempre mi conducta ha sido ejemplar. Yo tengo más de 20 años de profesor en el posgrado de San Marcos, Católica, inclusive San Martín, etc. Y gran parte de los fiscales y jueces de la especialidad penal son mis alumnos. He formado generaciones. No lo digo con jactancia, sino más bien con tristeza. Y entonces, en esas condiciones, no se me puede pues venir a decir que yo he formado una red criminal. ¿Se dan cuenta? Perdone. Otra cosa, el otro punto, porque supuestamente que realicé tráfico de influencias, pero perdone, no concluí con esta parte. Tenía que haberme presentado al rondero y decirle, oye, mira, yo conozco a los jueces que van a resolver tu caso, así es que págame tanto y yo influyo para que resuelvan a tu favor. Eso no ha sucedido, no hay delito de tráfico de influencias por ningún lado. El otro punto del tráfico de influencias también es sobre el caso del fiscal anticorrupción Walter Delgado, que él estaba participando en este concurso para fiscales superiores. ¿Y saben qué? Lo he dicho siempre, Walter Delgado es el mejor fiscal provincial del país. Ahí tiene la condena a Facundo Chinguel, al exalcalde Burgos. Prontamente seguro está viéndose el caso de Gregorio Sanz, etc. Casos recontra complejos que ha exhibido resultados sin aspavientos. Entonces, él estaba en primer lugar en el concurso. Primer lugar. No necesitaba la ayuda de nadie. Y además tiene solvencia enorme para desenvolverse en entrevistas. Solo faltaba la entrevista y él estaba en primer lugar. Ese concurso concluyó el 3 de abril y se nombró al señor Abel Concha
Abel Concha estaba en segundo lugar antes de la entrevista, pero tenía bastante cuestionamientos, por un lado. Y sobre todo, viendo las entrevistas que son públicas, cuando le hacen las preguntas a él no contestó ninguna. Y los mismos consejeros le preguntan, le dicen, oiga, no me está contestando, le dicen. Y a Walter Delgado, fíjense, lo llevan a una entrevista privada. Con eso ya le están diciendo, sabes que tú tienes problemas, no te voy a nombrar. Pero muy bien, en la entrevista privada levantó todos los cargos y le hacen, y fíjense, su ponente, esto es muy importante, su ponente del consejo no le hizo ninguna pregunta para ponerle algún punto. Y otro de los consejeros dice, oiga, pero no le preguntaba a quiero preguntarle algo. Le pregunta varias y los responde pues con solvencia total. Entonces era evidente pues que Walter iba a ser nombrado, ¿no es cierto? No hay problema. Sin embargo, salen los resultados. Abel Concha nombrado. Entonces, ¿qué cosa dicen? Que yo trafiqué influencias con Walter Delgado para ser nombrado, estando en primer lugar, habiendo contestado con solvencia, y la competencia, que era el segundo, no habiendo contestado nada. El tercero o cuarto ya no estaban en la competencia porque la diferencia de puntos era abismal, ya no podían superarlos al primero y al segundo. Entonces, fíjense, ¿qué se dice? Que yo llamé a Inostroza. Discúlpeme, doctor, porque estoy con un poco de gripe y eso me incomoda un poco. Sí, no se preocupe. Muchas gracias. ¿Qué sucede? Cuando Walter Delgado concluyó su proceso el 3 de abril, por favor, eso que quede claro. Y yo me comunico una vez, ¿cuándo? El 23 de mayo. El 23 de mayo. Con Inostroza. Y le digo, César, hermano, le dije así, Walter quiere hablar contigo, a ver si lo atiendes. Porque él me dijo que quería hablar con Inostroza y que no le contestaba el teléfono. Entonces lo llamé. Muy bien, esa es mi llamada. Miren, Walter, César, hermano, Walter quiere hablar contigo, por favor, atiéndelo. Ya me hizo, normal. Esa es la llamada. ¿Y sabe qué? A partir de esa llamada sacan la conclusión de que yo estaba realizando tráfico de influencias con Inostroza para que sea nombrado Walter. O sea, discúlpeme, esto hace un momento se dijo que no podemos hablar cosas malas, pero esto no es malo sino lógico. Si pensamos así, entonces suprimamos la lógica, asesinemos históricamente a Aristóteles y a todos los... ¿Por qué? A partir de esa llamada, atiende a Walter, se concluye de que yo trafiqué de influencias con Walter Delgado. No pues. O sea, ya no estamos respetando el razonamiento lógico, la racionalidad de nuestro pensamiento. Como dicen coloquialmente, y discúlpenme por ello, y esto es un insulto a la inteligencia. Nos están tratando como a prehistóricos que todavía no desarrollaban la lógica. No puede ser. Desgraciadamente así lo están haciendo. Ahora, repito, a partir de esa llamada, no pueden decir que yo influí. Ahora, no lo he dicho esto antes, Walter Delgado sí se conocía y tenía amistad con Inostroza. ¿Por qué? Porque en la Academia de la Magistratura él fue su profesor. Fue su profesor y conversaban siempre. Él no necesitaba, si quería algo de Inostroza, recurrir a mí, eran amigos. Pero no solo eso, sino que ¿cómo se puede decir que trafiqué de influencias para el nombramiento hablando con Inostroza si Inostroza nada tenía que ver en el consejo?
Y ahora puedo decirlo, nada tenía que ver, porque pues, en ese momento se dijo, no, y Nostroza maneja el consejo, etcétera. Él es la organización criminal, es la cabeza, maneja a todos. Pero ya han salido los audios en donde se aprecia que Nostroza preguntaba por determinados postulantes. No estoy diciendo que haya tenido interés, sino que preguntaba por esos postulantes. ¿Y qué cosa le decían? No, ha sido nombrado otro. No, ha sido nombrado otro. Entonces, no tenía influencia en el consejo. Pero vamos a suponer que tenía, porque tampoco yo les puedo obligar a que piensen como yo. Aunque la lógica está ahí, y bueno, tendría que ser así. Si no tenía ninguna influencia, ¿por qué tengo que llamarlo a él si quería influir? Muy bien, pero también se dice, es que tú no hiciste solamente eso, sino también habrías influido con los consejeros Iván Noguera, Guido Aguila y Julio Gutiérrez. ¿Sabe qué? Ahí yo no los conozco. Bueno, los conozco protocolarmente. Y yo no he tenido ningún contacto, ninguna relación, ninguna llamada con estos señores, excepto con Iván Noguera en el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, donde siempre teníamos una relación totalmente hostil, porque a mí no me gusta que haya desorden, que no haya coherencia en un consejo directivo. Y lamentablemente este señor generaba todo eso, y por eso eran, disculpe la expresión, las broncas con este señor. Ahí lo he conocido en esas circunstancias. Pero no solo eso, sino que fíjense, estos señores, estos tres señores del consejo, habrían, no estoy afirmando por si acaso, habrían tenido injerencia en la OMPE a través del señor Cabaza. Y este señor, estoy diciendo habría, eso se tiene que investigar, este señor habría logrado que se nombre en la alta dirección de la OMPE a sus amigos. Y no solo eso, sino también en las jefaturas regionales a sus amigos. ¿Para qué? Para poder inscribir fraudulentamente, supuestamente lo digo, también no lo afirmo, el partido Podemos por el Perú. El partido Podemos por el Perú que se inscribió así, nadie lo participó en las elecciones sin ningún problema. ¿Y saben qué? Luego mi esposa, Susana Guerrero López, que está citada como testigo acá, empezó a denunciar esas irregularidades. Primero ante los órganos de control interno, luego ante la Contraloría, luego a la Fiscalía, luego acá al Congreso. Y también a la Presidencia de la República y a la Defensoría del Pueblo. ¿Y saben qué? No pasó nada. Este señor se inscribió con la gente que tenía ahí y participó en las elecciones sin problema. Creo que ganó la región Chiclayo, Lambayeque, también San Juan del Lurigancho, etcétera, y participó. ¿Y saben qué? La prensa ya ha dado tanta información de que muchas de las firmas con las que se inscribió serían falsas, pero no pasa nada. Muy bien, entonces fíjense, en esas circunstancias, y acá paso al segundo delito, la omisión de denuncia, porque me denuncian también acá, ¿saben por qué? Por no haber denunciado a Cabaza Roncaya, José Luis Cabaza Roncaya, a pesar que tenía conocimiento que era amigo de gente del Consejo y que tenía influencias en la OMPE y en mi condición de fiscal supremo. Por eso me denuncian. Aparentemente sí, pues, ¿no? Pero ¿qué sucede? Yo soy amigo, tampoco lo voy a negar, he sido, porque ahora ya no naturalmente, he sido amigo de Cabaza cuando me presentan una persona amiga al finales del 2015. Y tengo que reconocerlo, también es una persona muy inteligente.
era agradable compartir con él. Es muy inteligente. Yo como docente universitario compartía cosas con él. ¿Ya? Perfecto. Luego pasó el tiempo, seguíamos siendo amigos, nos comunicábamos, etcétera. Y en diciembre, más o menos, esto en 2016, porque eso era en el 2015, en el 2016 me comenta así de que era amigo de estos 3 consejeros, Iván Noguera, Guido Aguila y Julio Gutiérrez Pérez. Eso me comenta. Muy bien, qué bueno, está bien. Y ya era un poco, ¿no es cierto?, es amigo, está bien. Perfecto. Al 2017, más o menos por junio, julio, por ahí. No preciso eso porque puede ser que si se hace un levantamiento de las comunicaciones puede salir otra fecha. Me comenta de que él era bastante amigo de estos consejeros y que podría influir en designación de jueces y fiscales. Y además me comenta su alta influencia en la OMPE. Ante eso, era mi amigo, era muy agradable, me comunicaba con él, y ha visitado en mi casa inclusive. ¿Ya? Ante eso, ya la cuestión no era neutral. Yo soy fiscal, y ya me pongo en guardia. Y mi esposa para entonces era gerente legal de la OMPE. Y no es que lo haya puesto Cabaza o lo haya puesto esa gestión, ella venía desde la gestión anterior. Pero bueno, eso como está como testigo lo narrará ella. ¿Qué cosa le digo? Susana, ¿qué cosa hay de esto? Sí, me dice, hay problemas, parece ahí, déjame averiguar. Empezamos a investigar. Miren, empezamos a investigar si efectivamente tenía esa gran influencia en la OMPE. ¿Y por qué? Porque obviamente eso se trataba de inscripciones irregulares y manejo fraudulento de resultados electorales. Yo como ciudadano, como peruano, como demócrata, no puedo tolerar ese estado de cosas. Por eso es que con mi esposa, conjuntamente con otras personas que estaban en contra de ese grupo, empezamos a reunirnos en mi casa para ver qué se puede hacer, para recabar pruebas. Y en efecto, mi esposa recabó pruebas. Y como ya le dije, denunció ante el órgano de control interno de la OMPE, ante la Contraloría General, ante el Congreso de la República, ante la Fiscalía, ante la Presidencia de la República y la Defensoría del Pueblo, ante todas las autoridades. ¿Y saben qué? Como nadie hacía nada, yo hice eso, se tuvo que coordinar con la prensa. Y empezaron a salir publicaciones en caretas y sobre todo en el noticiero Cuarto Poder, en programa Cuarto Poder y en todos los canales. Recién ahí sacan a estos funcionarios que había puesto Cabaza, obviamente y por orden de Luna Gálvez, que era el titular del partido y que era el interesado en las inscripciones y en los resultados. También esto lo digo en condicional porque eso se tiene que investigar. También nadie investiga. ¿Y qué hicimos? Denunciamos todo. ¿Eso a qué nos llevó? A exponer nuestra vida. Sobre la marcha tuvimos amenazas de muerte. Sobre la marcha, amenazas de muerte. Yo tuve que pedir más seguridad, y eso está con los documentos ahí, buscar protección para mi esposa, y sobre todo, además, como se supone que tenían injerencia y tenían influencia en el Consejo, que también me iban a sacar de fiscal supremo. Y muy bien, empezó unas calumnias con páginas apócrifas, pero una difamación y calumnia bestial, o sea, ya fuera de toda racionalidad. Todo eso hemos soportado conjuntamente con mi esposa. ¿Por qué? Por ser demócratas. Nos hemos inmolado por la democracia. Hasta ahora todavía está en peligro nuestra vida. Y también seguramente que está en peligro mi permanencia como fiscal supremo, pero esa es otra cosa, porque yo soy profesional y puedo desenvolverme en el ámbito en donde me encuentre. Entonces, esos hechos sucedieron. Pero ¿saben qué es lo irónico? Lo irónico, que me denuncian por omisión de denuncia, por no haber denunciado a Cabaza. ¿Dónde estamos, señores? En realidad, yo pido
racionalidad, nada más. Ya se ha dicho acá, ¿no es cierto? Esta es una comisión política. Claro que es política, pero como comisión política tiene una organización jurídica y un funcionamiento jurídico. Y lo jurídico es racional. Tenemos que respetar la lógica, la razonabilidad y la racionalidad. Lo demás implica, señores, que nos han arrebatado la lógica, el razonamiento correcto, el razonamiento adecuado. Porque a veces se dice, y eso con mucha pena lo he constatado en algunas circunstancias, que se dice, no, esto es político. ¿Y qué significa que sea político? Que no tenga racionalidad, que solo se decide por votos y nada más. A eso no podemos llegar naturalmente. Entonces, como ven, tráfico de influencias, omisión de denuncias. ¿Dónde, señores? ¿Dónde? De los actos que he realizado yo me enorgullezco. Los volvería a hacer las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. Esa es mi naturaleza. Yo no me voy a esconder debajo de la mesa. Yo no voy a permitir como ciudadano que se cometa delitos en mis narices. Y no voy a permitir que la democracia se ponga en riesgo por determinados intereses particulares. Por eso he actuado así. Y sin embargo, acá estoy. Muy bien, si eso es así, señores, acá viene siempre de la denuncia 243, la infracción constitucional. ¿Qué se dice? Que he cometido infracción constitucional porque he realizado injerencia en la Corte Suprema al hablar con Inostroza. ¿Qué injerencia? Le he hecho llegar una preocupación para que trabajen adecuadamente. He buscado, ya lo dije, que se perfeccione la administración de justicia. No que se tergiverse, no afectando su autonomía ni su independencia, más bien consolidándolo en ejercicio de mi deber de fiscal, de velar por la recta administración de justicia y sobre todo, y esto que quede claro, en cumplimiento del convenio sostenido o suscrito entre las rondas campesinas y el Ministerio Público. Que fíjense, no es el momento, pero les digo así un par de segundos, nosotros en esas circunstancias, con ese trabajo, con esa coordinación, hemos desactivado una serie de conflictos, sobre todo vinculados a la administración de justicia, porque naturalmente vinculados a cuestiones económicas no podemos intervenir, pero hemos trabajado para que haya justicia en el país. Muy bien, eso es infracción constitucional. ¿Dónde estamos? Ya se dijo que no hay total precisión y claridad respecto a lo que es una infracción constitucional. Yo me he dado el tiempo de desarrollar algunas ideas respecto a la infracción constitucional que están desarrolladas debidamente en mi descargo escrito. Yo les pediría, les rogaría que lo analicen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá hay opiniones discrepantes, naturalmente. No me refiero acá en este auditorio, sino en general en la comunidad jurídica. Algunos dicen que tiene que haber una ley de desarrollo, si no, no hay infracción constitucional. Eso es una hipótesis, un criterio muy válido, muy importante, que habría que verlo. Pero yo sostengo que la Constitución ya establece los deberes de los funcionarios, de los altos funcionarios que tienen prerrogativa de antejuicio. Pero esos son deberes inherentes al cargo, no atribuciones que tiene el funcionario, no desarrollo de las instituciones y no desarrollo de los derechos fundamentales. Entonces, ¿cuándo se puede cometer una infracción constitucional? Cuando el funcionario infrinja un deber constitucionalmente establecido. Pero no un deber que esté ahí como atribución. Por ejemplo, le dicen al fiscal de la Nación, atribuciones. Su atribución es presentar iniciativas legislativas. No lo presentó. ¿Hay infracción constitucional? No, porque esa es una atribución del fiscal de la Nación. No es un deber que no pueda dejar de ejercitarlo. ¿Cuál es la diferencia? La atribución está a la libre discrecionalidad del funcionario. El deber
es una obligación. Eso se tiene que determinar, cuáles son los deberes constitucionalmente establecidos para determinados funcionarios, y solo si se infringieron esos deberes estaremos ante una infracción constitucional, no de otro modo. Acá, y bueno, eso sí me refiero a lo que se ha dicho acá, se dice que hay infracción constitucional, por ejemplo, porque no luchó contra la corrupción. Ese no es un deber constitucionalmente establecido. Pero no solo eso, sino que se dice que hay infracción de un deber porque no se ha evitado la arbitrariedad. Eso no es un deber. Esa es una característica del ordenamiento jurídico que obliga a actuar al funcionario, pero para evitar conductas arbitrarias, no un deber constitucionalmente impuesto para el ejercicio de la función. Entonces acá debemos tener claras las cosas, porque es cierto, escucho que por acá dicen, cuando le veo, demuestro el despropósito de estas denuncias, cuando estamos en el Perú. Sí, pues, pero hay que mejorar el Perú. Los políticos, señores, los políticos son personas inteligentes que nos representan. Entonces, nosotros también tenemos un desarrollo profesional. ¿Cuántos años de trabajo? Yo dictaba en todas las universidades. Tenía contratos editoriales en diversas editoriales por mis trabajos que publico. ¿Saben qué? De todas me han votado, porque soy cuello blanco. De todas. Mi abogado no me quiere asesorar, porque dice, no quiero verme involucrado en los cuellos blancos. Ya escuchó acá cuello blanco, ya le dio miedo ya. Vamos a ver si pierdes el miedo, hermano.